Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 18 de la Vuelta a España 2021. Llegaba la que para muchos es la etapa reina después del etapón que tuvimos ayer también en la etapa 17, que veíamos que todos los ciclistas llegaban a ese alto de los lagos de Covadonga con caras destrozadas y de la exhibición que se pegaron tanto Egan Bernal como Primož Roglič con ese zarpazo a la general de Roglič y con un Egan Bernal que nos regaló una etapa de ciclismo épico, así que hoy esperábamos más batalla viendo el final que ahora os voy a enseñar. Recuerda que son los últimos 4 días para aprovechar el 10% de descuento en la tienda escuadraprocycling.es, abajo la tienes en el primer comentario y en la descripción del vídeo en todas las camisetas de hombre. Ahora al final del vídeo te explico un poco más. Y aquí tenéis la etapa de hoy, 167 kilómetros, 4 puertos. Nos fijamos en los 3 de primera que eran puertos duros, lo cual provocaría un desgaste al llegar a esa parte final y sobre todo centrándonos en esa parte final también inédita, el Alto del Gamoniteiru, que eran 14,6 kilómetros al 9,8 de pendiente media, todos los perfiles, todos los días en mi Instagram, que lo tenéis también abajo. Veíamos al líder hasta el día de hoy, a Eikin, que se nos hacía difícil reconocerlo sin ese maillot rojo que ha llevado todos los días, Egan Bernal, que se subía al podio y recibía el premio del más combativo por el día de ayer, y se daba comienzo a esta etapa 18 en ese kilómetro cero, después de los kilómetros neutralizados y muchísimos ataques desde el principio. Comenzaba la etapa y se iba muy del principio un grupo y luego un grupo todavía más grande, lo cual parecía algo complicado respecto a lo que había pasado otros días, y en el pelotón se paraban porque prácticamente todos los equipos tenían un representante en la fuga. Aquí os voy a dejar a todos los que estaban en la fuga por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo, pero había grandes corredores como Majka, Storer, Aru, Erviti, Taramae, Puccio, Matej Van Sevenant, Gorka Izagirre o Bouman, además de muchos otros. Por detrás, el equipo que tomaba las riendas era el Bahrein, que era el único equipo que no había metido ningún representante en la fuga, y esto provocaba que la diferencia no se fuera muchos minutos y que hubiera ataque en esta fuga. Cuando comenzaba esa primera subida de primera categoría, entraba Padun del Bahrein para poner ese ritmo y la diferencia, que estaba en un máximo de 5 minutos, comenzaba a bajar. También lo intentaba Piccoli del Israel Startup Nation, pero lo cogían justo antes de coronar porque se iban a disputar los puntos de la montaña. En este caso, Storer pasaba por delante de Majka, que también era una de las batallas que íbamos a vivir en la fuga. Hacía frío en el día de hoy respecto a otros días. Veíamos a Caruso poniéndose periódico antes de las bajadas, una bajada que el Bahrein hizo muy rápido y provocó un corte que se quedó el grupo en unos 25 hombres, aunque luego nuevamente se reagruparon. Se veía que el Bahrein quería cazar a este grupo delantero y en la fuga se ponía a tirar el DSM mientras echaban ese pulso al Bahrein por detrás. Cuando llegó el ataque de Storer a 70 kilómetros del final, muy valiente, quedando todavía 3 puertos por delante, atacaba y se iba en solitario, coronaba y se aseguraba de esta forma vestir en el día siguiente el maillot de la montaña, sacando un minuto al resto de la fuga, y se tiraba con todo en esa bajada donde había empezado a llover con una técnica espectacular. La verdad es que da gusto ver bajar a Storer y sacaba todavía más ventaja tanto con la fuga como con el pelotón, un pelotón donde entraba en esa parte plana también el Movistar a tirar, que es lo que se le pedía en el día de ayer, que también fueran ambiciosos y colaboraban junto con el Bahrein para dar caza a Storer. Y entonces sí, la diferencia empezó a decrecer, ya que eran 25 kilómetros planos y Storer estaba en solitario, llegaba con unos 2 minutos y medio al Alto del Cordal de segunda categoría. Por detrás también en ese grupo lo intentaba Fabio Aru, pero ya les iban a dar caza, sobre todo cuando se puso a tirar también el UAE. David de la Cruz quería la etapa en el día de hoy y ponía a Rafał Majka a tirar, que hacía daño hasta a sus propios compañeros, aunque Storer todavía mantenía las fuerzas y aguantaba esa ventaja que estaba dando Majka, que veíamos que se iba viniendo abajo poco a poco. Aprovechó ese momento Vizcarra para atacar y le salía rápidamente a su rueda Bardet para coger los puntos en este puerto de segunda categoría. El primer lugar lo cogía, como hemos dicho, Storer, y luego pasaban tanto Bardet como Vizcarra, pero con muy poca ventaja. Otra bajada espectacular de Storer, cogiendo las curvas de una manera brutal. Llegábamos al Alto del Gamoniteiru, esa decisiva subida final. El Movistar con José Joaquín Rojas seguía aumentando el ritmo y cogían a Romain Bardet. Veíamos que de momento en ese principio de subida Storer seguía manteniendo esa ventaja de unos 2 minutos.
Y el primero que quiso intentarlo en el pelotón fue Bouchard, que atacaba y conseguía una pequeña ventaja. Veíamos que se iba y justo después de él el que saltaba era David de la Cruz, que había puesto a su equipo a trabajar y quería la victoria de etapa. Lo cogía, le superaba y se ponía a tirar, y ese ritmo que imprimía provocaba que Bouchard se quedara cortado. Por detrás empezaba a tirar Caruso para el Bahrein y veíamos que David de la Cruz estaba recortando a Storer y también metiendo cada vez más tiempo al pelotón. También sufría por detrás en el pelotón Grosjean, que estaba luchando por ese top 10, y Storer con cara de sufrimiento después de ese ataque a 70 kilómetros del final, pero las fuerzas le empezaban a fallar y veíamos que David de la Cruz se iba acercando cada vez más a él. Llegaba la niebla y también por detrás se ponía a tirar el Guanti, que querían también aumentar el ritmo para buscar la etapa y dejaban el pelotón en muy pocos hombres. David de la Cruz cogía a Storer y veíamos que Storer se ponía a su rueda pero sufriendo mucho. Llegaban al cambio de carretera y donde empiezan esas rampas todavía más duras con carretera estrecha. Hirt, que estaba haciendo el trabajo para Menges del Intermarché. Guanti, veíamos que David de la Cruz en esas rampas duras soltaba a Storer pero que solo tenía 30 segundos, con un pelotón que también estaba saboreando la victoria. Llegaban ataques de los favoritos. Egan Bernal a 5 kilómetros del final con Primoz Roglic soldado a su rueda. Salían Miguel Ángel López, Sepp Kuss y con un poco más de esfuerzo Enric Mas. Se quedaban los Bahrein, Gino Mader, Hyde y también Adam Yates. Seguía ese ritmo de Egan Bernal, que estaba haciendo bastante daño, pero después de unos metros paraba y dejaba que otros tiraran. Veíamos que este grupo por detrás no quería perderle la cara a la carrera y también empezaba a tirar Sepp Kuss. Se veía que Primoz Roglic también quería la victoria y entonces llegaba el ataque de Miguel Ángel López. 4 kilómetros para el final y desprendía su capa Superman López, que quería la victoria tras la niebla. Veíamos que iba rapidísimo en estas rampas que encontrábamos en el Gamoniteiru. Seguía avanzando pero con la niebla no se veían las referencias. Llegaban los Bahrein a ese ritmo que estaba imponiendo Kuss. David de la Cruz ya veía que le estaba pisando los talones Superman López, que a 3 kilómetros del final contactaba y le arrancaba y se iba en solitario a por la victoria de etapa. Gran arrancada de Miguel Ángel López, que ya sacaba unos 30 segundos al grupo perseguidor, un grupo del que se estaba quedando Adam Yates al ritmo de Kuss y la diferencia se mantenía estable. Y llegaba también el ataque de Primoz Roglic. Sentado aceleraba Enric Mas, saltaba su rueda para intentar secarle y también Egan Bernal. Se iban los tres hacia adelante y los Bahrein volvían a quedarse. Era una lucha entre Primoz Roglic en este caso y Miguel Ángel López, que mantenía esa ventaja. Justo después contraatacaba Egan Bernal con su segundo ataque, pero rápidamente salía Roglic y pasaba al relevo porque quería coger a Miguel Ángel López. Y llegaba el tercer ataque a 1,5 kilómetros del final de Egan Bernal, que no conseguía distanciar a ninguno de sus compañeros de grupo. Rampas del 15% en ese último kilómetro y además viento en contra para Miguel Ángel López, que lo daba todo. Por detrás Primoz Roglic seguía intentando recortar, pero la diferencia se mantenía en esos 25 segundos. Últimas rampas y veíamos que Egan Bernal estaba sufriendo mucho con ese ritmo de Roglic, pero se agarraba a la rueda al igual que Enric Mas. Últimos metros para Miguel Ángel López, que iba a conseguir nuevamente una victoria en la Vuelta a España después de varios años. Últimos metros tras la niebla que nos dificultaba ver ese final de Miguel Ángel López, que se iba a ser con esta victoria, y como hemos dicho, con dificultades tras la niebla, alzaba los brazos Miguel Ángel López. Roglic arrancaba en el final y soltaba a Enric Mas y Egan Bernal para dar algo más de tiempo en esta clasificación general, y veíamos que habían perdido más segundos, que ahora os lo voy a enseñar, tanto los Bahrein como Adam Yates y otros. Gran victoria de Miguel Ángel López, y hoy sí hay que decirlo, gran trabajo del Movistar, que han querido la etapa y han puesto a tirar y a colaborar con el Bahrein en el momento que era preciso, y de esta forma gran victoria para Miguel Ángel López. Roglic llegaba con ese acelerón final a 14 segundos, luego Enric Mas, Egan Bernal, Hyde, De la Cruz, Mader, Menges, Kuss y Adam Yates. Clasificación general que queda de este modo con Roglic, Enric Mas a 2.30, Miguel Ángel López a 2.53. Han sacado bastantes segundos al cuarto para el podio, que es Hyde a 4.36, Bernal a 4.43, Yates a 5.44, Kuss a 6.02, Mader a 7.48, Guillem Martin a 8.31 y Menges se pone en el top 10 con 9.02. Otras clasificaciones, la de la montaña, que es para Storer y que parece que va a disputar con su compañero de equipo
equipo Bardet, la clasificación del mejor joven para Egan Bernal, que saca más de 3 minutos a Gino Mader y parece que será para él. Jacobsen tiene sentenciado la clasificación de los puntos, solo tiene que acabar la Vuelta a España, y por equipos la lidera el Bahrein sacando más de 4 minutos al Jumbo-Visma. Mañana tenemos una etapa muy interesante, sobre todo para la fuga, que también podría ser para el sprint, pero esos primeros kilómetros serán de muchos ataques. La etapa 20, que podemos decir de montaña o media montaña, con puertos muy interesantes donde se podrían buscar también ataques lejanos, y acabamos la Vuelta a España con la contrarreloj de la etapa 21, todos los perfiles como siempre en mi Instagram. Como os he dicho al principio del vídeo, tenéis 10% de descuento en la tienda esquadraprocycling.es, últimos 4 días de esta oferta en todas las camisetas de hombre, además de los últimos 4 días en la nueva colección edición limitada especial de la Vuelta. Aprovéchalo si quieres apoyar el canal, esta es una de las formas, abajo lo tienes en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los vídeos, y nos vemos en el próximo resumen.